Doctor, hay cosas que han funcionado en este gobierno, definitivamente, no hay ninguna discusión. Y hay preguntas que uno se hace de esos lugares donde ha funcionado siempre, otros donde faltan cosas y donde los mismos incumbentes ahora podrían no estar conformes. Por ejemplo, en el departamento de medicamentos de alto costo, hay que reconocer que tanto en el pasado como ahora eso ha funcionado en la medida en que la economía lo ha permitido. El tema de un departamento que está ahí en el antiguo Santo Socorro, que ahora le cambiaron el nombre por Luis Manuel Rodríguez, está el departamento de vacunas. Eso siempre ha funcionado. Ahora, en el caso de SENASA, hemos visto que en ningún caso ustedes han mirado para atrás de juzgar la gestión anterior, sino que las cosas que funcionaban siguieron, han incrementado algunas cosas. Y la pregunta es, ¿qué cosa en este periodo que no se ha calificado de política habría que intentar completar o por lo menos colocarlo en una agenda para un próximo gobierno? Doctor, excelente. Esa ambientación para introducir el tema de hoy. Bueno, si hablo de SENASA, SENASA, recuerden que es una institución que nació con la seguridad social. Al nacer con la seguridad social, cada director que ha pasado por SENASA le ha tocado construir una fase del SENASA, una etapa del SENASA. Primero, y partamos desde el momento en que SENASA empieza a ser operacional. No solamente crear estructuras ni nada por el estilo, sino operacional desde el punto de vista de poder dar servicios, contratar servicios para una población afiliada a X. Entonces, en cada fase le tocó construir, y una institución que fue construida de cero, que inició sin tener una inyección de recursos que se pudiera decir, aquí hay esta cantidad de dinero para que compres una edificación, montes un software, equipes, sino que venía también con mecanismos de asistencia y creciendo gradualmente, que desarrolló plataformas tecnológicas en su momento de manera interna. Recuerdo en los inicios de SENASA, yo mismo pidiéndole a un equipo de tecnología que necesitábamos un software que manejara a la afiliación y decir más o menos las características, las autorizaciones de un servicio, 20 años atrás, que manejara, después pudiera recibir las facturaciones que hicieran los prestadores, procesarla, unirla con un sistema de contabilidad, etcétera, etcétera. O sea, y todo eso se fue desarrollando in-house y fue mejorándose con el tiempo. Posterior a eso, SENASA inició, una vez iniciado el régimen contributivo, sobre todo, bueno, régimen subsidiado fue iniciando de manera gradual, fue iniciando de acuerdo a capacidad presupuestaria que financiara el régimen subsidiado en las diferentes regiones. Si bien recordamos, en el 2002 se inicia el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo en la región cuarta, es decir, Barahona, Pedernales, Jimaní y Bauruco. O sea, iniciar en la zona más pobre del país, donde más dificultades habían, e inicia apenas con 34,000 afiliados, donde la gente todavía no creía en eso de que le iban a dar un seguro. Y tenía que comenzar a hacer los pininos, donde muchas unidades de atención primaria estaban solamente listadas y no existían como tal. O sea, que estaban simplemente identificadas dónde deberían funcionar en base a una estrategia que se planteó entre 96 y 2000, se llamaron equipos de salud familiar. En el gobierno del presidente Hipólito Mejía cambian de nombre y se le cambia a unidades de atención primaria. O sea, donde era un equipo
articulado de un médico, enfermeras y promotores de salud que se encargaban de un determinado número de familias, entre 500 a 600 familias por cada una de esas unidades. Y funcionar, dependiendo del tamaño del local, más de una o más de una, dependiendo la capacidad que tuvieran. O sea, de ahí en adelante SENASA, con el inicio del régimen contributivo, le toca transitar un camino de crecimiento y de mejora de procesos internos que se hicieron de la manera mejor posible, con el aprendizaje que eso conllevaba, con los entrenamientos, las asesorías diferentes, viajes, y luego del crecimiento entonces vino un periodo de estabilización. Entonces, ¿qué llega con este gobierno? Un periodo de consolidación del SENASA como la administradora de riesgos de salud más fuerte y sólida del país. O sea, donde ha tenido un crecimiento en el régimen contributivo de más de 500.000 personas en estos menos de 4 años. Más de 500.000 personas, consolidándose como la ARS número 1 en términos de afiliación. Eso que estás diciendo, y tomando en cuenta que durante estos 3 años ustedes no han enfrentado ni han creado conflicto con nadie, pero eso de ser la primera no ha traído ciertas diferencias con las privadas. La número 1, doctor, porque primera es una ARS. Hay una ARS que se llama primera. La primera. Que ahora es la segunda, en términos de afiliación en el régimen contributivo. Sí, recuérdense que ARS Humano comenzó a llamarse ARS Primera hace ya unos años. Entonces, por eso SENASA la número 1 y hay otra que se llama ARS Primera. De hecho no. Yo creo que una de las grandes fortalezas que ha tenido esta gestión es poder trabajar de manera conjunta con las otras ARS desde el punto de vista del desarrollo del sistema y del seguro familiar de salud. Pero han entendido las ARS la diferencia entre... Estoy hablando del sistema contributivo, de que una ARS privada tiene que ganar, porque está hecha para ganar, pero la ARS estatal no necesariamente tiene que tener beneficios, sino reinvertir o meter eso en áreas que sean deficitarias. ¿Es así? Yo digo una cosa. ¿Y ellos lo entienden? Yo digo una cosa, el SENASA no es una institución sin fines de lucro, pero sin vocación de pérdida. Tampoco. O sea, no puede tener vocación de pérdida porque no tiene no se sostiene un rescate financiero, ni tiene una regulación diferente a las demás porque ARS. La parte subsidiada, sí, pero la parte contributiva no. No, pero la parte subsidiada no tiene rescate financiero tampoco. Pero tiene un precio, un presupuesto. Bueno, el presupuesto del financiamiento per cápita de los afiliados al régimen subsidiado sale del presupuesto, pero a la tesorería de la Seguridad Social. Entonces, si el gobierno pone todos los millones de chanflán para el régimen subsidiado, la tesorería no te lo entrega, sino que te lo entrega en base a la población afiliada. Si tú tuvieras 1 millón por 259, te estuviera entregando 259 millones de pesos. Pero tiene 5.8 millones y te va a entregar entonces ya 2.000 y pico de millones de pesos por el régimen subsidiado, porque es en base al per cápita. Pero salió uno y ese no te lo paga. Pero cuando digo que tiene es sin fines de lucro, pero sin vocación de pérdida, es porque la regulación, es más, de hecho, la regulación de la CISARRIL es más implacable con el SENASA que con las demás ARS. El trato no es similar, el trato es totalmente indiscriminado. Defienden más las privadas. Aunque no la defiendan, al SENASA le dan duro en términos de la regulación. O sea, la CISARRIL a SENASA le da donde le tiene que dar. Y tiene auditorías de todos los tipos, todos los días. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es bueno, porque eso obliga al SENASA a trabajar dentro de una normativa. Y entender que al no tener un privilegio regulatorio, como no lo tiene desde el punto de vista financiero, tiene que hacer el trabajo correctamente. Y dentro del mismo tema original,
Una de las cosas que uno piensa cuando está en un sitio es qué cosas van a perdurar siempre en la institución y qué cosas están sujetas a que cuando hay un cambio de gobierno haya un cambio en la estructura esencial de cosas. ¿Senasa tiene vocación de seguir siempre igual? Bueno, déjeme decirle una cosa, yo creo que Senasa tiene uno de los mejores equipos técnicos operacionales. Entonces, quiere decir que esa plataforma técnica operacional, primero, cerca de 1.800 empleados en todo el país, es imposible de sustituir de manera completa. Usted puede sustituir niveles gerenciales altos y uno que otro mando medio desde el punto de vista de quizás de servicio al cliente o algo por el estilo, pero ese personal técnico actuarial en el área de salud, en el área de contrataciones, en el área, hasta misma el área comercial, porque tiene que entender que la estrategia comercial del Senasa no es estrictamente la misma que de una ARS privada, por lo tanto, tiene que mantener una plataforma que está ahí porque son recursos humanos que el mismo Senasa ha formado. Y cuando digo el Senasa, lo está formando el Senasa, lo está formando el Estado, no lo está formando un gobierno, sino el Estado. Y de hecho, una de las grandes bondades que tiene trabajar en Senasa es que hay una permanencia en el tiempo que le da a los empleados tranquilidad en ese sentido, de que saben que hay la rotación de empleados no es alta, es muy baja. Más bien alguien que se vaya porque tiene una mejor oferta, porque el personal de Senasa es codiciado en todas las otras empresas. ¿Por qué? Porque ya es un personal que ha aprendido a trabajar, pero también que ha generado un gran compromiso con el tema de la seguridad social y el tema del manejo de una ARS. Entonces, en ese sentido, la estrategia que ha desarrollado esta gestión del Senasa, con el doctor Jacín a la cabeza, ha sido una estrategia de crecimiento y consolidación en el régimen contributivo. Como bien les dije, 1 millón, casi 700,000 personas, que es lo que debe terminar a final de este año, alrededor de 500,000 personas y tantos más la ARS que le sigue en el régimen contributivo, y de hecho también como la gente ha confiado tanto en Senasa que ha tenido un incremento en la venta de planes complementarios, o sea, cuando la gente quiere tener ya un plan con mejores coberturas. Pero también es importante porque recuerden que la ley lo que plantea es que todos los empleados públicos van al Senasa. Sin embargo, no todos los empleados públicos están en Senasa. O sea, el Senasa ha permitido que eso no tenga que ser de manera obligatoria, sin embargo ha podido crecer y competir. Pero fíjese algo, el 48% de los afiliados del régimen contributivo de Senasa son empleados privados. Quiere decir, empleados privados que de manera voluntaria quieren estar en Senasa y se han afiliado al Senasa, independientemente de lo que le plantee su empleador. ¿Hacia dónde hay posibilidad de avance? No, en todo el sentido de la palabra, en el mismo sector privado también, porque es que la solidez y el posicionamiento de imagen que tiene el Senasa ante la población como una ARS que es eficiente, que resuelve problemas, donde hay un acceso, donde al no tener exactamente una vocación de lucro, puede entonces manejar sus procesos de manera más transparente, se sienten cómodas y han estado llegando constantemente. Ustedes dieron un paso que inclusive entiendo que pudo haberlo metido en problemas económicos, que fue cuando subieron de 1 millón a 2 millones los altos costos. Realmente, ese copago que a veces mortifica tanto y que llaman y piden intervención, porque el copago puede ser muy alto para el asegurado. ¿Realmente puede hacerse algo con eso? Bueno, déjeme hacer una acotación
a cuando se subió de 1 millón a 2 millones la cobertura de las atenciones de alto costo. Primero fue que el SENASA no dio un paso al vacío, ni lo hizo alegremente. O sea, aun cuando se venía evaluando una gran necesidad de muchos afiliados, por ejemplo, pacientes oncológicos sobre todo, que al tener una patología oncológica, que hay tratamientos muy modernos, muy efectivos, pero que son caros aquí y en cualquier parte del mundo, cuando llegaban al tope del millón y se acababa la cobertura, esos afiliados mayormente tenían que suspender los tratamientos. ¿Qué pasa? Que cuando venían a tener derecho, como le llama la gente, a renovar el millón, la gente le dice así, porque depende de su año de cobertura, a que tuviera otro millón, al haber suspendido los tratamientos, el tratamiento no se toma donde lo dejó 1, 2, 3 meses anteriores, sino que comienza de cero y volvía a gastarse el millón, probablemente ya con consecuencias en la salud de esa persona que hicieran que fuera todavía más caro y terminaba gastándose ese millón anterior, este millón posterior, sin haber tenido una resolución del caso. Entonces, mirando eso, el SENASA empieza a hacer los ejercicios. Y ahí cuando el mismo doctor Jacín dice, tenemos que buscar una solución a esto. El mismo presidente le había pedido también que tomaran alguna acción a ver cómo eso se mejorara. Pero el SENASA, como dije, no dio un salto sin pensar, sino que haciendo un análisis de lo que le costaba eso, buscó un brazo financiero que le apoyara, sin ser con recursos adicionales que le diera el gobierno. En este caso, un reaseguro que le pudiera cubrir el excedente de ese gasto. Y eso hizo que financieramente esto fuera posible. Pero también demostrándole al sistema que hay posibilidades de mejorar las coberturas. Entonces, sí, claro, ahí vino ese tema, usted menciona ese tema del copago, pero el sistema como tal ha tomado medidas en esa dirección. Y hoy en día, ya el copago de la mayoría de los servicios no pasa de un salario mínimo cotizable. ¿Qué quiero decir? Antes eran 2 salarios mínimos cotizables el tope. Es decir, usted tenía un tratamiento que costaba 500,000 pesos y el 20%, si era equivalente a más de 2 salarios mínimos, en este caso alrededor de 36,000 pesos, eso correspondía al gasto de bolsillo del afiliado. Hoy en día, el propio sistema para todas las ARS, ese tope es un solo salario mínimo, que es algo menos de alrededor de 19,000 pesos. Tú sabes que ese es mi temor, no del sistema de seguridad social y en lo que tiene que ver con la salud, que cuando tú analizas que el rol de las ARS, la ley de la seguridad social, lo que es el plan básico de salud y lo que se paga por persona, por cápita, por cada uno, tú dices, es imposible, si tú quieres buscar mejorar la excelencia, sin sacrificar el mercado con lo que hay, o sea, no hay de dónde mejorar el servicio. Michelle, lo que pasa, y qué bueno que tocamos el tema así. ¿Sabes por qué? Porque lo que está sucediendo en República Dominicana es que hemos confundido seguridad social con aseguramiento privado. Y son dos modelos de gestión totalmente diferentes. Los sistemas de seguridad social tienen tendencia a coberturas básicas. Quiere decir, lo más necesario y lo más frecuente. El aseguramiento privado tiene más tendencia a la comodidad, al excedente, a la atención, vamos a llamarle premium, no desde el punto de vista de la calidad necesariamente del profesional, sino también del profesional que está más cotizado o el centro que se autocotiza como un centro más premium, más, soy de este tope. Yo le llamo medicina boutique. O sea, la medicina boutique, que es necesaria, porque hay gente que necesita
Señores, hay gente que necesita, hay mujeres que necesitan juntarse a tomar café esta tarde con las amigas y decir, yo llevé el niño donde el pediatra hoy a vacunarlo. Me cobró 9,000 pesos por la vacuna y 6,000 pesos por la consulta, 15,000 pesos. Y no coge La seguro. misma vacuna que la tomó su pediatra de la misma calidad en cualquier otro centro y que le puso una vacuna aunque lo mandara a un centro de vacunación del país, a la Galván, como decimos aquí en la capital. Lo manda a la Galván, la vacuna es la misma calidad, con mayor garantía de cadena de frío y le salió por 600, 700 pesos. Okay, pero esa persona necesita comentarle eso a las esa amigas. parte Y eso, difícil. Doctor, y eso no se le puede quitar a nosotros nadie. Hablábamos anoche sobre el tema de hoy y veíamos que hacia dónde va el sistema. ¿Qué sería? ¿Qué podemos evaluar de todo esto? Cuando hablamos de la salud, porque mucha gente dice que el sistema, a mí no me importa la seguridad social, a la gente lo que le importa es su salud, su seguro, lo que le cuesta y curarse. ¿Cómo podemos evaluar todo en este momento? Bueno, yo creo que la seguridad social ha sido un gran avance desde el punto de vista de acceso a servicios de salud. Acceso a servicios de salud y acceso a servicios de salud curativos, pero con un costo muy alto, tanto para el propio sistema como para la población. ¿Por qué? Porque no hemos enfocado entonces en la medicina muy especializada, y por eso decía, la seguridad social tiene más básico que lo ultra especializado. Y aquí todos los días tenemos coberturas o demandas de cobertura de servicios muy especializados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque además, como sistema sanitario, que es de donde tiene que surgir la regulación, no de la seguridad social, sino del Ministerio de Salud, que es quien debe trazarle a la seguridad social las líneas de atención que debe tener el propio sistema. Y la promoción, o sea, la instauración de sistemas de promoción y prevención de la salud. ¿Por qué? Porque cuando una persona se va a hacer el examen de próstata, cuando él entiende que está para hacerse el examen de próstata. Ahora, estamos teniendo políticas que hagan que el financiamiento induzca a la prevención del examen de próstata en los hombres. Están valorados en base a un protocolo, a la edad, cuando le corresponde, antecedente familiar, etcétera. Lo mismo con el cáncer de mama, lo mismo con el cáncer de cervix, lo mismo con otras patologías. Y sí, República Dominicana, vamos a decir, desde el punto de vista de los niños y desde el punto de vista de vacunación, tiene unos niveles muy aceptables desde el punto de vista de la vacunación. Crecieron, hay coberturas, no hay déficit de vacuna. No hay problemas de acceso al tema de las vacunas. Las vacunas bajaron un poco con el tema pandémico, pero ustedes saben que era un problema de disponibilidad mundial con el transporte, la fabricación, etcétera, pero que son temas que se han ido corrigiendo. República Dominicana no tiene que hacer lo que hacía constantemente anteriormente, que eran los operativos de vacuna, de salir a vacunar, porque ya hay una garantía que al haber coberturas en la misma seguridad social y un 98% de la población dominicana afiliada, la gente está teniendo acceso a las vacunas. Entonces, acceso a la vacuna es más un tema de responsabilidad familiar que de decir que es solamente del Estado. O sea, la gente puede tener a sus niños vacunados siempre y cuando haga los esfuerzos por sus vacunas. Por ponerle las vacunas a sus niños, en los tiempos que manda, con su pediatra, en la institución que lo quiera, de manera totalmente gratuita o no. O sea, ese no es un problema en la República Dominicana. Entonces, desde el punto de vista de acceso, nosotros tenemos un avance, dimos un salto cuántico en la República Dominicana de deficiencias de acceso, de distancia, de disponibilidad de médicos, disponibilidad de especialidades. Eso es prácticamente un tema cerrado en la República Dominicana. El acceso
como lo definen los organismos internacionales, es que una persona esté a menos de 1 hora de un centro de salud. En República Dominicana nadie está a más de 1 hora de ningún centro de salud. Nadie en la República Dominicana. Hay suficiente oferta para satisfacer el acceso. Ya en lo siguiente sería un tema de calidad de la atención. A nivel de emergencias, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, pero tenemos disponibilidad de prestadores en prácticamente todo el país. Independientemente, Michelle, de que nosotros vemos muy frecuente que cuando en las comunidades le piden a los presidentes o le piden a quien vayan, a los políticos, necesitamos un hospital, pero todo eso tiene una medición. O sea, yo no le puedo poner un hospital a cada paraje y a cada municipio, doctor, porque eso no es costo eficiente. Y en el caso, por ejemplo, que yo veía un artículo en el periódico del Ministerio de Educación, que te dice el titular que todavía aquí en el país no hay inodoro, no hay agua en algunas escuelas, y que eso es imposible que ocurra. Pero en el mismo artículo dice que se está reformando la ley de educación para trabajar sobre incluir las tecnologías de la inteligencia artificial en el programa de educación superior. El otro día conversaba con Decena, luego de entrevistar aquí a un director, y veíamos, oye, el país tiene tomógrafos de 128 cortes. Sí. Entonces, pero el país necesita 1000 tomógrafos de 4 cortes o de 8 cortes para poder hacer el 90% de las actividades, porque el tomógrafo de 128 solo se usa para muy específico en cosas del corazón. ¿Hasta dónde ese contraste entre los avances de la tecnología, lo que usted le llama la medicina de tercer nivel, con muchas cosas, o irnos fuertemente a lo que usted anda bregando siempre de entrar por el primer nivel, la prevención y todo eso? ¿Qué debiera ser a nivel de seguridad social? No, a nivel de seguridad social hay que reforzar todo lo que es el nivel básico de atención, el nivel primario de atención. O sea, señores, es que una cosa es el modelo de niveles y otra cosa es la obligatoriedad a entrar por un primer nivel de atención. Esa obligatoriedad lo que está tratando de hacer es de orientar a las personas y a las familias a un mejor manejo. No es lo mismo que una persona no conozca a qué especialista debe ir o si debe ir a un especialista, cuando pudiendo tener su médico base, su médico primario, puede tratarle el 70% de sus dolencias, o cuando necesita una medicina especializada, orientarlo hacia qué especialista ir, evitar un derroche de recursos, evitar un gasto de bolsillo, porque cuando usted va a un especialista y de ahí usted brinca a otro, y brinca a otro, y brinca a otro, y cada uno le manda a hacer estudios que son innecesarios para la dolencia a la que usted fue, usted está teniendo un gasto para el sistema, pero usted está teniendo un gasto de bolsillo, porque tiene un 20% del copago, de todo eso. ¿Creen ustedes que aumente muchas veces más? Pero ponle el 20%, que es lo que manda la regulación. Lo que pasa es que este tipo de programa lo que produce es como 10 programas ampliando algunos conceptos. Por ejemplo, hablaste de los especialistas. Hay un problema y es que el paciente está brincando, saltando la atención primaria y se van directamente al especialista. Sí. Yo no sé si es bueno o malo, pero crea alguna dificultad. Pero antes dijiste algo sobre el tema de que cuando va un presidente le piden una clínica. Mira, durante el gobierno de Antonio Guzmán se hizo famosa una frase que creó Rodríguez Soldevila y Luciano Martínez, que era la clínica rural. Uh-huh. La clínica rural, el maestro de emergencia, la energía rural y el agua potable, son 4 problemas que nunca se van a resolver 100% en este país. Tú vuelas sobre Puerto Rico y ves
cómo ya ellos han preparado comunidades pequeñas en que tienen esos servicios resueltos. Pero aquí eso no se ha resuelto y va a ser muy difícil, porque tú no vas a conseguir hacer una clínica rural, porque lo primero que necesitas es un médico, por lo menos un día a la semana. Y eso es difícil. Tiene que moverse el paciente necesariamente, lo que tiene que buscarle movilidad. El agua potable, no es fácil llevar agua potable, hacer un acueducto. Cada vez que una gente se le ocurre hacer una casita en una loma. Eso no es así. Doctor, en el caso de esos servicios, ¿cómo lo han resuelto en otro país? Bueno, doctor, déjeme primero decirle que al esto ser un pedacito de tierra, porque esto nada más es grande en la mentalidad de nosotros, que pensamos que vivimos en un país muy grande. Son 48,000 kilómetros cuadrados, con carretera, acceso, un pedacito puede estar malo en un sitio, pero en realidad hay carretera y acceso y transporte para todos los lugares. Pero recuerdo ir a ver una experiencia en México hace unos buenos años, donde ellos tienen alrededor de 100,000 comunidades con menos de 1,000 habitantes. Wow. Lo que quiere decir que es imposible hacerle una clínica y tenerle un médico y un personal de enfermería. No, y mucho menos de cada especialidad. De cada especialidad. Entonces, ¿qué hacen? Eso que usted plantea. Le llevan el médico 1 o 2 veces a la semana. ¿Cómo? Tenían en ese momento una cantidad de clínicas móviles que se movían en las comunidades para hacer, pero no era solamente para ya tratar a los enfermos, también para hacer todo el manejo preventivo. Ahí se hacían los papanicolau, ahí hacían diabetes, presión. Todo lo que necesitara la gente. Hacían bueno, en ese momento también recuerdo que estaba en un proceso de control de la natalidad y estaban haciendo vasectomía en hombres, vasectomía en consultorio, que tenían una técnica desarrollada y ahí metían en fila a todos esos hombres a hacerle eso. Entonces, si nosotros nos vemos, pero el doctor tocó algo que es importante porque no es un problema de la seguridad social, no es un problema del seguro familiar de salud, es un problema para el seguro familiar de salud. Y tú lo dijiste, me están poniendo escuelas donde le están metiendo acceso a la inteligencia artificial, pizarras inteligentes. Y no hay agua, o no hay luz, o no hay agua, no hay agua en los baños para higienizarse las manos, para enseñar a los niños a qué tienen que hacer, para que los maestros ni nadie se pueda lavar las manos, y sabemos cuál es el problema que va a crear eso más adelante. Entonces, es un problema de ver la salud de una manera holística. Entonces, hay que mirarla desde el punto de vista sanitario en todo lo que es disponibilidad de agua potable, excreta de aguas negras, alimentación, qué es lo que vamos a hacer en República Dominicana para el control de la comida chatarra, que en otro programa hablamos de que se había promovido aquella vaina de los gringos, de que el conflé dulce, que los hamburgues, sí, pero que no los hot dogs. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Aquí, cuando yo bregaba con tema de comida, de restaurante, ponerle a un plato en el menú, poder hacerle el cálculo de cuál es su componente nutricional que tiene, cuánta caloría, cuánto... te costaba $10,000 por plato, calcularlo. Y hoy, tú coges el periódico, en el Congreso Dominicano se aprobó en primera lectura que los restaurantes van a tener que ponerle a cada plato del menú el componente nutricional. Imagínese, igual que fabricación, pero ¿tú crees que vamos a llegar ahí en una cosa de chino? No. O sea, estamos en los dos extremos, ¿tú estás entendiendo? Sí. O sea, estamos preocupados por ponerle el componente nutricional en un restaurante donde hay una persona que está yendo a gastarse $100, $6,000, $5,000 comiendo, pero tenemos 99% de los dominicanos comiendo picapollo chino 3 veces a la semana. Y eso, ¿tú crees que esa gente van a pagar $10,000 por un sello? No, claro que no. Ahora, para probar eso, el Ministerio de Salud va a tener que establecer cuáles son los mecanismos, quién va a hacer esos cálculos. No se lo van a inventar. ¿Cómo lo va? ¿Cómo los va a medir? ¿Cómo va a saber que lo que está publicado ahí es correcto? Que no es publicidad engañosa. O sea, hay muchas cosas, Michelle, ahí. O sea, ¿y eso es necesario? Sí, es necesario. Ahora,
tú lo estás planteando. Y muchísimo el tema de... Pero es un contraste fuerte en muchas áreas. De quitarle impuesto a la comida saludable. O sea, República Dominicana te promueve la soya, para nada. Para nada te promueve el tema de la alimentación en base a soya. Está demostrado que 25 gramos de proteína de soya todos los días protegen la salud cardiovascular. Es una proteína vegetal mucho mejor que la animal, etcétera. Estoy poniendo solamente una sola cosa. Hablé de la soya, pero por ahí podemos venir con muchísimas otras cosas. Sin embargo, hacer una norma en el ministerio sobre alimentación, sobre nutrición y alimentación y contenido de la fabricación de los medicamentos, eso conlleva que con la industria se tranquen para tú decir qué tiene la margarina o qué tiene... Pero tú estás hablando de eso y yo me estoy yendo más allá y dirás, de esto sí vamos a hacer un programa entero. Vamos a hablar de fertilizantes. ¿Para qué carajo vamos a estar bregando con el componente de un producto terminado si no nos estamos preocupando por los fertilizantes, por qué le ponen al pollo, qué le ponen al huevo? Porque cualquiera, tú te crees que comerse una pechuga es ya lo más sano del mundo. Sí, es sano, pero si esa pechuga tiene un componente... Sí, y si no tiene elementos tóxicos incluidos del propio fertilizante. ¿Dónde está el tema del cáncer hoy en día? Bueno, eso no es más discusión. O sea, ya se sabe que la nutrición es el principal factor productor de cáncer en el organismo. ¿Por qué? Porque es el principal productor de procesos inflamatorios a nivel del organismo. Entonces, eso es conocido, pero tenemos que tomar medidas. Y hablé en otro programa, y quizás tenemos que volverlo a reforzar, el tema del cambio de la pirámide poblacional dominicana y cómo hoy en día no podemos establecer aquel modelo que diseñamos en el 2000 para manejarse en el 2025. No hay manera. Usted habla de que ya la gente va a durar más. Y la pirámide poblacional cambió, o sea, las necesidades son diferentes. O sea, la gente va a durar más, pero si llega viejo, más enfermo, pero aún así vive más, cuesta mucho más. Entonces, esas son cosas que hay que sentarse a discutirla y analizarla para poder rediseñar qué es lo que queremos hacer. Porque tú me has insistido mucho, vamos a hablar de prevención, qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista preventivo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer? Porque es que esto no es un tema... Pero que ustedes se ponen a hablar de alto costo. Yo te digo a ti, ven acá, tú tienes presión, corazón, diabetes, o sea, 90%, cáncer de próstata, cáncer de mama, los papanicos. Hay 10 cosas que haciéndola bien y con alimentación, chequeándosela, tú resuelves el 50% de los problemas. Perfecto, pero ¿puedo evitar necesariamente la diabetes? No, pero la puedo retardar. O la puedo diagnosticar temprano, o la puedo tratar. Ya hoy en día, que República Dominicana no se está hablando de eso, se está hablando de probable cura para la diabetes. Sin embargo, en República Dominicana estamos hablando de eso. No, estamos diagnosticando los diabéticos tarde. Entonces, ¿a dónde se diagnostican los hipertensos en República Dominicana? En una sala de emergencia o en una unidad de cuidado intensivo. Aquel que hizo un evento catastrófico y llegó y nunca supo que era hipertenso. ¿Y usted cree que fue hipertenso que se convirtió esta mañana y llegó a las 12 del día o esta tarde y llegó a las 7 o a las 10 de la noche con un ACV, un infarto? No, claro que no. Todo eso ha venido dando señales, pero tiene que haber lo que llamamos los mismos chequeos preventivos, que no es lo mismo que el famoso chequeo ejecutivo. Eso es otra cosa. Ahora, no es lo mismo. No es lo mismo. El chequeo ejecutivo es un chequeo que simplemente busca de todo, sin orientarse necesariamente a algo. No es lo mismo que yo te haga una historia clínica y determine que tú tienes factores de riesgo de esto y esto. Y me mantenga chequeando maneje chequeos preventivos para esa posibilidad que tú tienes de desarrollar esa enfermedad, que si yo lo que cojo y te hago una batería de análisis y prueba diagnóstica que le tiran a todo. O sea, no es lo mismo. Pero hay gente, como dije, que en la medicina boutique necesita ese chequeo ejecutivo para manejarse. Se nos fue el tiempo. Nos vemos el miércoles.